Arquitectura de equipo de cómputo. Unidad 7. Actualización en la BIOS de una computadora. Sesión número 16. Actualización de la BIOS. Objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión número 16 es conocer cómo actualizar la BIOS de una computadora. Actualizaciones en la BIOS de una computadora. Memoria BIOS. La BIOS, como ya se mencionó anteriormente, Basic Input Output System o sistema de entrada y salida básico, es una memoria ROM, EEPROM o Flash RAM, la cual contiene las rutinas de más bajo nivel que hace posible que el ordenador pueda arrancar. Controlando el teclado, el disco y la disquetera permite pasar el control al sistema operativo. Memoria CMOS. Además, la BIOS se apoya en otra memoria, la CMOS, llamada así porque suele estar hecha con esta tecnología, que almacena todos los datos propios de la configuración del ordenador, como pueden ser los discos duros que tenemos instalados, número de cabezas, cilindros, número y tipo de disqueteras, la fecha, hora, etc., así como otros parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del ordenador. Diferencia entre la memoria BIOS versus CMOS. Los términos BIOS y CMOS se refieren a partes esenciales de la placa base de su computadora. Trabajan juntos y son importantes, pero no son lo mismo. El BIOS o sistema básico de entrada y salida es un firmware especial almacenado en un chip en la placa base de su computadora. Es el primer programa que se ejecuta cada vez que enciendes tu computadora. Cuando realizas cambios en la configuración de su BIOS, la configuración no se almacena en el chip BIOS, en cambio, se almacenan en un chip de memoria especial que se conoce como el CMOS. CMOS son las siglas de semiconductor complementario de óxido metálico. Es el nombre de un proceso de fabricación utilizado para crear procesadores, RAM y circuitos lógicos digitales, y también es el nombre de los chips creados con ese proceso. Esta memoria está alimentada constantemente por una batería, de modo que una vez que apaguemos el ordenador, no se pierdan todos estos datos que nuestro ordenador necesita para funcionar. Ahora todas las placas suelen venir con una pila tipo botón, la cual tiene una duración de unos 4 o 5 años, aunque esto puede ser muy variable, y es muy fácil de reemplazar. Antiguamente las placas traían una pila corriente soldada en la placa base, lo que dificultaba muchísimo el cambio, además de otros problemas como que la pila tuviera pérdidas y se sulfataran esta y la placa. Además, la BIOS contiene el programa de configuración, es decir, los menús y pantallas que aparecen cuando accedemos a los parámetros del sistema, pulsando una secuencia de teclas durante el proceso de inicialización de la máquina. Actualmente la interfase BIOS es mucho más amigable. La BIOS marca AMI se gestionan con ventanas y con el ratón y dan muchas facilidades como la autodetección de discos duros. Si tienes una placa con una flash BIOS, la puedes actualizar por otra más moderna que incluirá nuevas características y soporte para algunas nuevas funciones. Debes sopesar cuidadosamente si merecen la pena el riesgo y si realmente vas a sacar partido a las funciones de la nueva BIOS. En el 98% de los casos no merece la pena el riesgo que vas a correr, pero si crees que puedes mejorar tu equipo de esta manera o necesitas alguna de las nuevas opciones, adelante.
El método a seguir es muy sencillo. Es tan fácil que solo tienes que tener el programa de actualización y una imagen de la nueva ROM en una USB. Ejecutas el programa y listo. Recuerda hacer una copia de la ROM actual. Eso sí, es imprescindible que la versión de la BIOS que vas a instalar sea soportada por tu placa. Si tu placa es clónica, lo mejor es olvidarse del tema. Si tu placa es de marca, localiza su fabricante y busca una actualización para tu placa. No uses la de otra muy parecida, aunque te hayan dicho que funcionará. Hazlo solo si se indica claramente el nombre y el número de versión de tu placa. Si no lo ves claro, si te queda alguna duda, sencillamente no lo hagas. Te ahorrarás un buen disgusto. Una vez hecho esto, tienes que reiniciar el ordenador para que los cambios surtan efecto. Si todo ha ido bien, el ordenador arrancará sin problemas. Para acceder a la BIOS de nuestro ordenador, utilizaremos las teclas necesarias para estas. Por ejemplo, suprimir, ins, escape, control más ins, control más suprimir, control más escape, etc. Recuerda mantenerlas pulsadas antes de encender el ordenador. Todo esto es muy relativo y puede variar de una placa a otra. En la siguiente imagen se muestran algunas teclas para la inicialización de la BIOS. Y por último, solo te queda preguntar en tiendas de informática si por casualidad tienen alguna placa estropeada, del mismo tipo de la tuya, que les quiten la BIOS y que la prueben en tu placa. Con suerte, mucha suerte, conseguirás que por lo menos arranque la placa. Fabricantes de BIOS son AMI, Jaguar, Phoenix, IBM y MR BIOS, y fabricantes de BIOS para actualizaciones Unicore y TTI. Actividad número 16. Actualización de la BIOS en tu PC. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. ¿Por qué tipo de memorias está conformada la BIOS? Tipo de memoria que almacena todos los datos propios de la configuración del ordenador, como pueden ser los tipos de discos duros que tenemos instalados, número de cabezas, cilindros, la fecha y hora. Menciona el nombre de la memoria que está alimentada constantemente por la batería, de modo que una vez que apaguemos el ordenador, no se pierdan estos datos que nuestro ordenador necesita para poder funcionar. Contiene el programa de configuración, es decir, los menús y pantallas que aparecen cuando accedemos a los parámetros del sistema. ¿Cuál es la duración o vida útil de la batería en una placa base? ¿Cuál es el método comúnmente utilizado para actualizar la BIOS en una computadora? Explíquelo. Mencione algunos fabricantes de BIOS para PCs. Mencione algunos fabricantes de BIOS para actualizaciones. ¿Cuáles son las teclas principales para acceder a la BIOS? ¿Cuál es la diferencia entre la memoria BIOS versus memoria CMOS? ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulta la rúbrica de evaluación para la actividad número 16. Esta se encuentra dentro de la semana número 10 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del segundo parcial.